Buenos días, que Dios les bendiga una vez más. Es un gusto estar con ustedes. Seguimos con nuestra serie Dios en Sandalias, encuentros transformadores con el verbo hecho carne. Esta mañana estaremos meditando, mis hermanos, en la porción del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versículos del 8 al 20. Y aquí veremos el encuentro de los pastores con las huestes celestiales y el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Imaginemos, mire, este momento tan especial. 400 años de silencio en el cual Dios no se manifestó a su pueblo. Y ahora estos pastores son informados del gran evento que cambió el rumbo del mundo. Trate de imaginar la reacción de los pastores ante tan inesperada visión. No era fácil, como dije, 400 años de silencio en los cuales Dios no habló a su pueblo ni se manifestó, ya que se tenían que cumplir las profecías, pero ese silencio fue el silencio de Dios para mostrarse en el momento adecuado a su pueblo. Mire, José y María llegaron a Belén para inscribirse en el censo que realizaban las autoridades del gobierno romano. Durante su estadía, María había comenzado con el trabajo de parto y se vieron obligados a refugiarse en un pesebre. Precisamente, pues en el pueblo no encontraron ninguna habitación disponible y prácticamente, pues se vieron en un pesebre. Y es increíble, ¿no? Como el Rey de Reyes, Señor de Señores, prácticamente vino a nacer siendo tan poderoso y rico en un pesebre. Pero siempre nos muestra el Señor a través de todo esto. Mientras la pareja vivía estos momentos de profundo dramatismo, un ángel se apareció a un grupo de humildes pastores en la región. Veamos los versículos, por favor, del 8 al 15, ¿sí? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pues era lógico, 400 años que Dios dejó de hablar a su pueblo, y aunque sabían las profecías del Señor, no sabían en qué tiempo se cumplirían, ni bajo qué circunstancias. Varias generaciones esperaban el momento anhelado del nacimiento de su libertador. Mire, inmediatamente el ángel los anima a no tener temor, sino a experimentar un gran motivo de gozo para su pueblo. Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y en el 11 le dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La esperanza que tanto han aguardado, le estaba diciendo, hoy es el día de su nacimiento. E inmediatamente les da indicaciones de dónde está el Salvador, dónde había nacido en este caso. Versículo 12. Esto servirá de señal, dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Mire, esta parte me encanta porque dice, repentinamente apareció con el ángel, dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínese ese coro celestial. Qué impresionante, ¿no? Este coro celestial cantando y dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por su nacimiento. Hermanos, wow aquí, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Solo de imaginarlo, la verdad que uno se goza. He escuchado algunas alabanzas referente a esto, pero yo creo que no se compara a lo que vieron ellos, ni a lo que se escuchó, ese coro celestial tan hermoso, que siempre, la verdad, se manifestó en su tiempo. Ellos no esperaban, precisamente, fíjense, no esperaron para ir a conocer al Señor
y confirmar el mensaje revelado por los ángeles del cielo. No esperaron, inmediatamente van hacia ello. Veamos el versículo, por favor, del 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, fíjense que antes de quedar turbados, quedar prácticamente paralizados, escucharon la voz del ángel. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué privilegio, qué bendición que Dios se reveló a gente común y corriente. Fíjese, gente, no se reveló a gente importante, se reveló a gente, a pastores sencillos que estaban en la vigilia de la noche pastoreando sus ovejas. Volvemos a observar aquí, hermanos, en la experiencia de los pastores, la misma realidad que vimos, en Zacarías, María y José. En el momento de la visitación, los pastores estaban ocupados en las tareas que les correspondían, cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Es interesante, hermanos, pero nuestra perspectiva evangélica quisiera verlos postrados, tal vez, clamando por una visitación de lo alto u ocupados en proclamar la grandeza del Señor. Pero nada de esto. Estaban inmersos en lo que hacían cada año, cada día del año, cuidando ovejas. Simplemente eran personas ordinarias que estaban cumpliendo su labor en las vigilias de la noche, pastando sus ovejas, y Dios se manifiesta en ese momento. Como hemos visto anteriormente, las veces que Dios escogió manifestarse a alguien, lo hizo en forma absolutamente soberana e independiente del interés o la falta de interés de la persona. Es más, de un caso, vamos a notar incluso que la persona visitada mostró poco entusiasmo por la revelación que el Señor trajo a su vida. Algunos dudaron, ¿no? En el sentido, ¿cómo será esto? Decían. En el caso, si vemos de Zacarías, él quedó mudo hasta precisamente que nació su hijo Juan el Bautista. Versículos 16 al 20, por favor. Dice aquí: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, dice, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cómo todo se cumple en su momento y en su tiempo. Cómo Dios, en verdad, trajo a nuestro Señor Jesucristo con ese firme propósito y en su momento adecuado, después de 400 años de silencio. Versículo 19. Es interesante lo que hacía aquí María, pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella analizaba cada una de las cosas. Y esta frase va a aparecer varias veces ahí en la escritura, precisamente, donde María guardaba todas las cosas que se le decían, que obviamente era el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Zacarías le dijo que una espada traspasaría su alma y hablaba de su muerte, de la entrega de Cristo, pero que Dios prepararía el corazón de ellos. Y ella siempre meditaba precisamente en su corazón. Lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, meditar constantemente. Al meditar, la palabra de Dios se queda en nuestros corazones y nosotros podemos crecer firmemente en la fe cuando estamos analizando esa porción que leíste en la mañana, esa porción en la cual estás estudiando y que le pides a Dios: Dios, muéstrame qué es tu voluntad, qué es tu deseo. Es algo muy, muy bonito. Versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Hermanos, no era para menos, déjeme decirle, ser los primeros en recibir tan gran noticia hace que des gloria a Dios. Dios no escogió magistrados,
personas de influencia o poderosas en aquel tiempo, él escogió simples pastores y sus propósitos tuvo el Señor, los cuales a su tiempo le preguntaré todo esto. Y créanme, hay tantas cosas, no dudas, pero hay muchas preguntas en las cuales yo sé que Dios no me las va a contestar en este momento, pero cuando estemos allá le preguntaré tantas cosas y sé que encontraré la respuesta en Él. También es interesante, hermanos, notar que la manifestación se desarrolló en medio de la noche, el momento del día en que los pastores podían tener menos expectativas de un evento sobrenatural. La observación resulta aún más valiosa para nosotros, pues en esta época hemos llegado a reducir la espiritualidad a momentos de la vida que están reservados para este fin. Mire, es curioso cómo pensamos, ¿no? Pero esperamos que Dios, si quiere decirnos algo, nos hable en el tiempo de nuestro devocional o durante alguna de las celebraciones de la iglesia en las que participamos durante la semana. Pero pensamos que tal vez ya no lo pueda hacer como lo hizo en aquel entonces. Dios es Dios. No, Dios no está limitado. Los limitados somos nosotros. Mire, el resto del tiempo no solamente estamos desconectados del Señor, es la realidad, sino también muchas veces descartamos que pueda ocurrir algún acontecimiento relacionado con nuestra vida espiritual. Dios es Dios y puede usar las cosas en una forma maravillosa para nuestra vida, hermanos. Y Dios es Dios. No obstante, las circunstancias del anuncio a los pastores nos recuerdan que el Señor puede escoger los momentos más inesperados, escúcheme, precisamente, ¿sí? E incluso, a nuestro entender, inapropiados para acercarse a nuestra vida con alguna directiva. Y Dios es Dios. Ahora, ¿por qué Dios escogió hablarle en esas circunstancias? ¿Por qué Dios le escogería para ser los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Mesías? ¿Cuántas de estas experiencias suceden sin que ni siquiera tomemos conciencia de ellas, hermanos? Simplemente porque al no estar abiertos a la posibilidad, hemos llegado a descartar que puedan ocurrir. Pero Dios es Dios y Dios se puede manifestar. Aunque todo está revelado en la Biblia, todo lo que Dios ha dicho, pero Dios se manifiesta de muchas maneras. Ahora, mire, algo para crecer en esta dirección. Le invito a convertir en suya esta oración. Dice, Señor, entiendo que tú no estás limitado a mis horarios, ni a mis estructuras. Perdóname la osadía de creer que puedo definir la forma y el momento en que tú intervendrás en mi vida. No sabemos, Dios, cómo lo va a hacer. Quiero transitar por la vida, Señor, con el corazón siempre atento a tu mover. Te manifiesto mi disposición a ser sorprendido, aun cuando tu mover me pueda desorientar. La verdad es que no quiero, Señor, perderme nada porque entiendo que mi llamado siempre es a unirme a lo que tú ya estás haciendo, no lo que yo quiero. Y es una realidad. Hermanos, durante muchos años lo he dicho y no me arrepiento de mencionarlo. La vida cristiana se trata de Dios, no de nosotros. La vida cristiana tiene que estar relacionada directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trata de cumplir nuestros propósitos, sino cumplir los propósitos de Dios. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, reconoció el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que dar siempre gloria a Dios, porque somos sorprendidos por su gloria. Así es Dios. Dios siempre nos va a sorprender y Dios nos va a capacitar para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y va a llegar el momento adecuado para nosotros. Quisiéramos que Dios nos diera las indicaciones, pero Dios es Dios y se va a mostrar en el momento adecuado para nosotros y va a ser de mucha bendición para que nosotros podamos proclamar. Si nos damos cuenta, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los pastores? Mire, simplemente
Fíjese lo que hicieron. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. No se quedaron reservadas las cosas, sino que las transmitieron. Así tú y yo tenemos que transmitir continuamente las buenas nuevas de salvación y la forma maravillosa en que Dios se manifiesta. Así que hermano, quiero orar por ti, quiero orar por todos nosotros, que seamos sorprendidos por Dios en una forma maravillosa y seamos usados por Dios y que le permitamos a Dios que use nuestras vidas para alabanza de su gloria. Así que le invito a orar y que este día sea muy especial en las manos de Dios y sobre todo usted esté dispuesto a escuchar la voz de Dios cada día. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias, porque no cabe duda que tu misericordia y tu poder es sobre nuestras vidas y es manifiesto cada mañana. Padre, yo te pido que bendigas nuestro corazón, bendigas nuestro ser aquí en la tierra. Señor, toda esta vida se trata de ti, no de nosotros, y se trata de tu manifestación, tu poder sobre nuestras vidas para darte a conocer. Así como tú te diste a conocer a los pastores, que ahora te des a conocer a muchas personas a través de nuestra vida y podamos proclamar tu evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación que tú has dado al mundo a través de la persona de Cristo. Tú nos has amado, Señor, de tal manera que podemos ser diferentes. Tú nos has amado de tal manera, Dios, que tú eres real. Te pedimos que nos bendigas, nos ayudes, nos fortalezcas y que tu Santo Espíritu nos guíe día con día. Gracias porque sigues siendo Dios y sigues obrando y manifestándote en la manera en que tú lo querrás hacer. Así que te honro y te glorifico y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Es un placer haber estado con ustedes. Y como siempre, hacerles la invitación, hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración, en el cual pasamos un momento muy, muy especial intercediendo el uno por el otro, pero también orando por las necesidades de la iglesia. Que Dios te bendiga grandemente, disfruta tu día y vive pleno en Dios. Gracias, muy buenos días.